¿Sabías que mucha gente anda diciendo por ahí que Marco Antonio Solís mató a su propia esposa en el pasado? Parece cosa de película, pero este rumor se está extendiendo rápidamente por internet y dejando a todos curiosos. ¿Será que esto es verdad? ¿De dónde vino esta historia? ¿Hay alguna prueba, o es solo un chisme? En el video de hoy, vamos a contar todo lo que se sabe sobre este rumor, explicar cómo comenzó y qué pasó realmente. Así que suscríbete ya al canal, activa la campanita de notificaciones y ven a descubrir esta historia que puede sorprenderte. Marco era un ícono de la música mexicana, un hombre cuya voz apasionada conquistaba corazones desde hacía décadas. A los 65 años, aún llenaba estadios, como en los tiempos de los Bukis, su antigua banda. Su casa en Morelia, Michoacán, era un refugio de lujo, con paredes cubiertas de discos de platino y fotos de una vida de éxito. Pero esa noche, el silencio en la mansión se sentía pesado, como si escondiera secretos. Christy, su esposa, estaba en la oficina revisando contratos. Es modelo cubana, había conocido a Marco en 1991, durante la grabación de un videoclip de los Bukis. Desde entonces, se convirtió en su sombra, gestionaba su carrera, decidía qué conciertos aceptar e incluso opinaba sobre las letras de las canciones. Marco solía decir que ella era su inspiración, pero entre bastidores algunos susurraban que Christy controlaba cada paso que daba. Las hijas de la pareja, Marley y Allison, ya adultas, vivían sus propias vidas, dejando la casa más vacía y alimentando los rumores. Esa noche, Marco estaba inquieto. Tomó la guitarra e intentó componer, pero las notas salían torcidas. Su mente volvía a una discusión reciente con Christy. Ella le había dicho que los Bukis eran cosa del pasado y que su carrera como solista era el futuro, con ese tono firme que no aceptaba réplica. Pero Marco extrañaba los viejos tiempos, a los amigos de la banda, las giras caóticas. La separación de los Bukis en 1996 aún dolía. Algunos decían que Christy lo había convencido de abandonar el grupo, pero nadie conocía la verdad. Mientras rasgueaba la guitarra, Marco escuchó un ruido en el piso de abajo, como si algo se hubiera caído. Llamó a Christy, pero no hubo respuesta. Bajó las escaleras con el corazón acelerado. La luz de la oficina estaba encendida, pero Christy no estaba. Había papeles esparcidos sobre la mesa y una foto antigua de los Bukis, que Marco guardaba con cariño, yacía en el suelo con el vidrio roto. Frunció el ceño. Christy nunca tocaba esa foto. De pronto, sonó el teléfono, cortando el silencio. Marco contestó y una voz ronca, casi un susurro, dijo: ¿Crees que ella es quien dice ser? Cuidado, Marco. La llamada se cortó. Miró a su alrededor con el pulso acelerado. ¿Quién era? ¿Y dónde estaba Christy? Volvió a llamarla, pero la casa seguía en silencio. En el jardín, la luz de la luna iluminaba el camino hacia el gazebo donde solían tomar café. Marco dudó, pero decidió ir. Al acercarse, vio una silueta. Era Christy, de pie, mirando al cielo. Le preguntó si estaba bien, aliviado pero también desconfiado. Ella se giró lentamente con el rostro serio y le respondió que solo necesitaba aire, preguntando por qué estaba tan nervioso. Su voz era tranquila, pero había algo en sus ojos, un brillo que él no reconocía. Quiso preguntarle por la llamada, pero algo lo detuvo. De regreso en la casa, Marco no pudo dormir. La voz del teléfono resonaba en su mente y la foto rota parecía una advertencia. Sabía que Christy ocultaba secretos, pero jamás imaginó que pudieran ser peligrosos. Al amanecer, una pregunta lo atormentaba: ¿quién era realmente la mujer con la que compartía su vida? Marco no podía sacar de la cabeza la voz ronca de la llamada. Sentado en la terraza de la mansión en Morelia, observaba el amanecer, la guitarra apoyada en la silla. Christy ya estaba despierta, preparando café en la cocina, como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Pero la foto de los Bukis con el vidrio roto, ahora guardada en un cajón, parecía gritar que algo andaba mal. Intentó concentrarse en el presente, pero el pasado insistía en volver. En los años 80 y 90, cuando los Bukis llenaban arenas, Marco vivía al límite. Después de cada show, mientras el público aplaudía, él se ahogaba en botellas de tequila. La bebida era su compañera en los camerinos, en las fiestas, en las noches interminables. Se decía a sí mismo que era solo para relajarse,
pero los vasos se acumulaban y las mañanas eran borrosas. Sabía que perdía el control, pero el escenario lo salvaba, o al menos eso creía. Un recuerdo doloroso surgió. En 1994, durante una gira por Estados Unidos, Marco se desmayó detrás del escenario tras un show en Los Ángeles. Sus compañeros de los Bookies lo encontraron con el rostro pálido y una botella vacía a su lado. Joel, el tecladista, le dijo entre lágrimas que necesitaba parar. Pero Marco se rió, como si fuera una broma. En esa época, no admitía su adicción, ni siquiera cuando los periódicos publicaban fotos suyas tambaleándose en hoteles. Todo cambió cuando conoció a Christy. Era diferente a quienes lo rodeaban, directa, sin miedo a enfrentarlo. Una noche le dijo que si quería vivir debía elegir, mientras arrojaba una botella al basurero. Con su apoyo y el de su familia, ingresó a una clínica en 1995. Fueron meses difíciles, con recaídas y noches de temblores, pero Christy estuvo ahí, firme, y sus padres viajaban desde Michoacán para visitarlo. Poco a poco recuperó la claridad. Cuando los Bookies se separaron en 1996, Marco ya estaba sobrio, pero el peso del pasado nunca lo abandonó del todo. Ahora, en la terraza, se preguntaba si esa misteriosa llamada tenía relación con aquellos años. ¿Alguien sabía algo que él había intentado olvidar? Tomó el celular, dudando en llamar a Joel. Desde la separación, casi no hablaban. Se decía que Christy lo había convencido de seguir como solista, pero Marco sabía que había más: discusiones, celos, promesas rotas. El final de la banda no fue solo por su culpa. Christy apareció en la terraza con una taza de café. Le preguntó si no había dormido, sentándose a su lado. Marco negó con la cabeza sin mencionar la llamada. Quería confiar en ella, pero el brillo extraño en sus ojos la noche anterior lo seguía inquietando. Le dijo que pensaba en los viejos tiempos. Ella sonrió, pero su sonrisa parecía forzada. Le dijo que el pasado era pasado y que debían enfocarse en el futuro. Antes de que él pudiera responder, el celular vibró. Un mensaje de un número desconocido decía: "Pregúntale por Tijuana, 1994". Marco sintió un escalofrío. Tijuana, 1994, fue donde tocó fondo, donde casi lo perdió todo. ¿Cómo alguien sabía eso? ¿Y por qué mencionaban a Christy? La miró. Ella revisaba su celular, ajena. Su corazón se aceleró. Necesitaba saber qué estaba pasando, pero confrontarla ahora podía ser peligroso. Cuando Christy se levantó para atender la puerta, Marco abrió la gaveta y sacó la foto rota de los Bookies. En el reverso, alguien había escrito con bolígrafo negro: "La verdad está más cerca de lo que crees". Guardó la foto, decidido. Era hora de excavar en el pasado, aunque doliera. Marco sostenía la foto de los Bookies, el reverso con la frase "La verdad está más cerca de lo que crees", quemándole los ojos. El mensaje sobre Tijuana, 1994, recibido esa mañana, aún lo perturbaba. Estaba en la sala de ensayo en Morelia, la guitarra olvidada en una esquina. Necesitaba respuestas, pero el pasado parecía una puerta cerrada. Christy estaba fuera, resolviendo detalles de una gira, y la casa vacía lo hacía pensar en cosas que había intentado enterrar. Había alguien que no mencionaba desde hacía años: Clara. Antes de la fama, cuando Marco era solo un joven de Michoacán soñando con la música, Clara fue su primera esposa. Se casaron en 1978, en una ceremonia sencilla. Ella era callada, de mirada dulce, y creía en su talento. Juntos tuvieron un hijo, Marco Antonio Jr., que hoy vivía lejos, en Guadalajara. Pero Clara había desaparecido de la vida de Marco y del mundo como si nunca hubiese existido. Recordaba el último año con ella, en 1983. Los Bookies comenzaban a crecer y Marco, atrapado en la adicción, apenas aparecía en casa. Clara le pedía que cambiara, pero las discusiones terminaban con puertas cerradas de golpe. Entonces, una noche, ella se fue. Llevó solo una maleta y dejó una nota: "No puedo más". Marco intentó encontrarla, pero nadie sabía nada. Su familia, en Uruapan, dijo que Clara nunca llegó. El caso se enfrió, pero los rumores crecieron. Algunos murmuraban que ella se negó a darle el divorcio, que Marco, ya famoso, necesitaba deshacerse de ella. Otros decían cosas peores: que él hizo algo para silenciarla.
Marco nunca creyó los rumores. Amaba a Clara, a pesar de sus errores. Pero ahora, con la llamada misteriosa y el mensaje sobre Tijuana, se preguntaba si había algo más en esa historia. Tijuana, 1994, fue el auge de su caos, pero Clara ya llevaba una década fuera de su vida. ¿O no? Tomó el celular y llamó a Junior. Hijo, ¿alguna vez oíste algo sobre tu madre? ¿Algo reciente? La voz al otro lado vaciló. No, papá. ¿Por qué preguntas ahora? Marco colgó, sin valor para explicar. Esa tarde, decidió volver al pasado. En el ático de la mansión encontró una caja vieja, llena de fotos y cartas. Entre ellas, una imagen de Clara sonriendo con Junior en brazos. En el reverso, una frase escrita a mano: siempre te amaré, aunque el mundo lo olvide. Marco sintió un nudo en el pecho. Entonces algo cayó de la caja, un recorte de periódico de 1984, con el titular: Mujer desaparece en Michoacán, la policía sin pistas. El artículo mencionaba a Clara, pero lo que llamó su atención fue un detalle: la vieron por última vez cerca de Tijuana. El corazón de Marco se aceleró. ¿Cómo no lo sabía? Guardó el recorte y bajó decidido a enfrentar a Christie. ¿Ella sabía algo? Se conocieron años después, pero Christie siempre evitaba hablar de Clara. Cuando llegó a casa, Marco le mostró el recorte. ¿Has visto esto?, preguntó con voz firme. Christie miró el papel, el rostro pálido. No sé de qué hablas, Marco. ¿Por qué desenterrar el pasado? Dio la espalda, pero él notó sus manos temblorosas. Esa noche llegó otro mensaje: Clara no fue tan lejos. Pregunta por la noche en Uruapan. Marco miró a Christie, dormida a su lado. ¿Qué escondía? Necesitaba encontrar a Junior y descubrir qué ocurrió realmente con Clara, antes de que el pasado destruyera su presente. Marco no podía dormir. El mensaje sobre Uruapan: Clara no fue tan lejos. Pregunta por la noche en Uruapan resonaba en su mente. Estaba en la sala de estar de la mansión en Morelia, con el recorte del periódico sobre la desaparición de Clara en la mano. Christie dormía en el piso de arriba, pero Marco ya no confiaba en su silencio. Cada pista, desde la foto rota de los Bookies hasta la llamada misteriosa, apuntaba a un pasado que creyó haber dejado atrás. Ahora surgía otro nombre: Beatriz Adriana. Beatriz era una estrella cuando Marco la conoció en 1980. Él era apenas un joven músico de los Bookies tocando en bares de Michoacán, mientras ella, una cantante de rancheras, ya brillaba en escenarios nacionales. Se cruzaron en un festival en Guadalajara. Marco, recién separado de Clara, quedó encantado con el carisma de Beatriz. Ella vio potencial en él y algo más. Tienes alma, pero te falta pulirla, le dijo riendo. Pronto estuvieron juntos, y Beatriz le abrió puertas que Marco jamás soñó. Los Bookies empezaron a crecer, y Beatriz estaba ahí, pagaba estudios, lo presentaba a productores e incluso prestaba su coche para las giras. Pero los rumores corrían. Algunos decían que Marco usó a Beatriz como escalón hacia la fama, que solo estuvo con ella por sus contactos. Él no tenía nada, ni dinero, ni coche, dijo Beatriz en una entrevista años después, con tono amargo. Marco nunca negó su apoyo, pero dolía oír que su talento era cuestionado. Cuando los Bookies se explotaron en 1984, él y Beatriz ya estaban separados. Ella siguió su camino, él, el suyo. Ahora, sentado en la penumbra, Marco se preguntaba si Beatriz tenía algo que ver con los mensajes. ¿Sabía de su pasado con Clara? O peor, ¿sabía qué pasó en Uruapan? Tomó el celular y buscó noticias antiguas. Encontró una entrevista de Beatriz, de 1990, donde decía: Marco es un gran artista, pero no todos conocen su lado oscuro. Esa frase lo hizo estremecer. ¿Qué lado oscuro? ¿Su adicción? ¿O algo más? Decidió llamar a Junior, su hijo con Clara, que vivía en Guadalajara. Hijo, ¿alguna vez tu madre habló de Beatriz Adriana?, preguntó. Junior vaciló. Una vez, cuando era niño, mamá dijo que Beatriz intentó ayudar, pero que tú no querías ayuda de nadie. La llamada se cortó y Marco se quedó con más preguntas. ¿Clara y Beatriz se conocían? ¿Y por qué Junior sonaba tan evasivo? A la mañana siguiente, Marco encontró a Christie en la cocina, mirando el celular. ¿Has hablado alguna vez con Beatriz Adriana?, preguntó,
intentando sonar casual. Christie levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué ese nombre ahora?, respondió con tono cortante. Marco le mostró el recorte del periódico sobre Clara. Porque el pasado está regresando, Christie. Y creo que sabes más de lo que dices. Ella rió, nerviosa. Estás paranoico, Marco. Beatriz es historia vieja. Antes de que pudiera insistir, el celular vibró. Otro mensaje de número desconocido. Beatriz sabe lo que pasó en Tijuana. Encuéntrala antes de que sea tarde. Marco sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tijuana, otra vez. Recordó un concierto de los Bukis ahí, en 1983, poco antes de que Clara desapareciera. Beatriz estaba en el público, lo recordaba con claridad. ¿Pero qué vio? ¿Y por qué alguien quería que la encontrara ahora? Mientras Christie salía a una reunión, Marco tomó las llaves del coche. Según las redes sociales, Beatriz vivía en Ciudad de México. Necesitaba hablar con ella, descubrir qué sabía sobre Clara y sobre él mismo. Pero al abrir la puerta encontró un sobre en el felpudo. Dentro, una sola frase: cuidado en quien confías. Marco miró la calle vacía, el corazón latiendo con fuerza. El pasado estaba más vivo que nunca. Marco sostenía el sobre con la frase cuidado con quien confías en la mano, el peso de las palabras lo arrastraba de vuelta al pasado. Estaba en el garaje de la mansión en Morelia, las llaves del coche en la otra mano, decidido a encontrar a Beatriz Adriana en la Ciudad de México. Pero el mensaje sobre Tijuana y el recorte de periódico sobre Clara lo hacían dudar. Cada pista, la llamada, la foto rota de los Bukis, los mensajes, parecía ligada a los primeros años de su carrera, cuando todo comenzó. Necesitaba recordar quién era en aquella época. En 1975, Marco y su primo Joel, dos jóvenes de Ario de Rosales, Michoacán, llegaron a la Ciudad de México con poco más que una guitarra y sueños. Los Bukis, nombre inspirado en los niños indígenas de la región, eran solo una idea. Dormían en pensiones baratas, comían tortillas con frijoles y tocaban en bares pequeños, ganando unas monedas. Marco escribía canciones por la noche, mientras Joel probaba melodías en el teclado. Vamos a llegar, primo, decía Joel, incluso cuando el dinero apenas alcanzaba para el alquiler. Las cosas cambiaron en 1976, cuando consiguieron una oportunidad en Siempre en Domingo, el programa de televisión más importante de México. Marco nunca olvidaría esa noche. Subieron al escenario con ropa prestada, camisas anchas, pantalones remendados, nerviosos pero decididos. El público se rió de su ropa, pero cuando Marco cantó Falso Amor, el silencio se apoderó del lugar. Raúl Velasco, el presentador, aplaudió de pie. Fue el comienzo de la fama, pero no del dinero. En los años siguientes, los Bukis enfrentaron contratos injustos, empresarios explotadores y meses sin salario. Marco recordaba noches durmiendo en el estudio, con hambre, pero sin rendirse. Aquella época también era la de Clara. Ella estaba con él en los días difíciles, cuidando de Marco Antonio Jr. mientras él perseguía su sueño. Pero el éxito trajo el vicio, y Marco empezó a perderse. Se preguntaba si algo de esos años, una pelea, una deuda, un secreto, explicaba la desaparición de Clara. ¿Y Beatriz? Ella apareció en su vida justo después del primer éxito de los Bukis. ¿Habría visto algo que él no recordaba? Marco volvió a la sala y tomó el celular. Necesitaba hablar con Joel. Desde la separación de los Bukis, en 1996, se habían distanciado, pero Joel conocía los entresijos de aquellos días. Joel, ¿te acuerdas de Tijuana, 1983? Preguntó cuando su primo respondió. La voz de Joel sonó tensa. ¿Por qué eso ahora, Marco? Fue un show cualquiera. Pero Marco insistió. ¿Y Clara? ¿Ella estuvo ahí? Joel dudó. No sé, hermano. Pero Beatriz estaba. Pregúntale a ella. La llamada terminó, y Marco sintió un escalofrío. Guardó el sobre y decidió ir a la Ciudad de México. Pero al abrir la puerta, encontró a Christie en el pasillo, con el rostro serio. ¿A dónde vas, Marco?, preguntó, con los ojos fijos en él. Mintió. A resolver unas cosas de la gira. Christie cruzó los brazos. Estás actuando raro. Es por Clara, ¿verdad? Su tono era frío, y Marco notó un papel doblado en su mano.
¿Qué es eso?, preguntó, señalando. Christie guardó el papel en el bolsillo. Nada que te interese. Cuando ella subió las escaleras, Marco vio que el papel cayó de su bolsillo. Lo recogió, era una nota antigua, con el logotipo de Siempre en Domingo. En ella, escrita a mano, una frase: Marco, cuidado con Tijuana. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo tenía eso Christie? Guardó el papel y salió, más decidido que nunca. Beatriz tenía respuestas y tal vez Christie también. Pero alguien iba un paso adelante, y Marco necesitaba descubrir quién antes de que fuera demasiado tarde. Marco conducía rumbo a la Ciudad de México, con el papel que decía Marco, cuidado con Tijuana guardado en el bolsillo. La nota, que había caído del bolsillo de Christie, lo inquietaba. ¿Cómo tenía algo de Siempre en Domingo de tantos años atrás? Trataba de concentrarse en la carretera, pero el pasado lo arrastraba. Beatriz Adriana podía tener respuestas sobre Clara, pero otra persona surgió en su mente, Marisela. Ella era otra pieza del rompecabezas que necesitaba entender. En 1984, durante una gira de los Bookies en Los Ángeles, Marco conoció a Marisela después de un show. Era joven, con una voz dulce y ojos brillantes, ya empezando a hacerse un nombre como cantante. Marco, recién separado de Beatriz, estaba en la cima de la fama, pero atrapado en el vicio. Se conectaron en una fiesta en los camerinos, riendo y hablando de música. Marisela, según rumores, tenía solo 14 años en esa época, algo que Marco nunca confirmó. La recordaba como alguien madura para su edad, pero ahora, mirando atrás, cuestionaba sus decisiones. La relación fue corta, pero intensa. Marisela lo seguía en los shows, y Marco, perdido en el alcohol, le ofrecía tragos como si fuera normal. Años después, ella afirmó en entrevistas que la introdujo al mundo de las fiestas y a cosas peores. Marco me mostró el lado oscuro de la fama, dijo, con un tono cargado de resentimiento. Cuando Marisela empezó a luchar contra las adicciones, enfrentando internamientos en clínicas de rehabilitación, algunos señalaron a Marco. Él lo negaba, pero la culpa lo perseguía. ¿Había herido sin querer a alguien tan joven? Ahora, mientras conducía, Marco se preguntaba si Marisela sabía algo sobre Tijuana, 1983. Ella estaba en Los Ángeles en esa época, y los Bookies tocaron allí poco después del show en Tijuana, donde Clara fue vista por última vez. Intentó recordar, ¿Marisela estuvo en ese show? ¿O habría oído algo? Tomó el celular y buscó su contacto, dudando. Marisela vivía en Los Ángeles, aún cantando, pero alejada de él desde hace décadas. De repente, el celular sonó. Era Joel, su primo. Marco, preguntaste por Tijuana. Me acuerdo de algo, dijo con voz nerviosa. Marisela estuvo ahí, hermano. No en el show, pero sí en una fiesta después. Preguntó por Clara, como si supiera algo. Marco apretó el volante con fuerza. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Joel suspiró. Porque no querías hablar del pasado. La llamada se cortó. Marco se detuvo en una gasolinera, con la cabeza dando vueltas. Marisela, Beatriz, Clara, todos los caminos llevaban a Tijuana. Necesitaba hablar con Marisela, pero primero encontraría a Beatriz. Al volver al coche, encontró una nota en el parabrisas: Marisela sabe demasiado. No vayas a Los Ángeles. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién lo estaba siguiendo? Miró alrededor, pero la carretera estaba vacía. Cuando llegó a la Ciudad de México, ya era de noche. Marco tocó la puerta de Beatriz, pero nadie respondió. Dejó una nota: necesito hablar de Tijuana. Llámame. Al volver al hotel, recibió otro mensaje en el celular, de un número desconocido: estás cavando tu propia tumba. Pregunta a Christie sobre Marisela. Marco sintió un escalofrío. ¿Christie? ¿Cómo se conectaba con Marisela? Recordó un comentario de ella, años atrás, sobre jóvenes que se acercan demasiado. En ese momento pareció celos. Ahora, sonaba a algo más. Tomó el celular para llamar a Christie, pero dudó. Si ella estaba ocultando algo, confrontarla podía ser peligroso. Guardó la nota y decidió, necesitaba encontrar a Marisela. Pero primero, tenía que descubrir qué sabía Christie y por qué alguien quería impedirle llegar a la verdad. Marco estaba en el hotel en la Ciudad de México, el billete con la frase Marisela sabe demasiado.
No vayas a Los Ángeles doblado en el bolsillo. El mensaje sobre Christy pregunta a ella sobre Marisela lo dejaba inquieto. Había intentado encontrar a Beatriz Adriana, pero ella no estaba en casa, y su silencio parecía una advertencia. El pasado de Marco Clara, Beatriz, Marisela, Tijuana se cerraba como una trampa. Ahora, otro nombre surgía, uno que prefería olvidar, Laura, una joven de la academia. En 2004, Marco fue jurado en el famoso reality musical mexicano. Laura, una concursante de 19 años, tenía una voz poderosa pero poca confianza. Marco la elogiaba en los ensayos, prometiéndole presentarla a productores. Una noche, después de una emisión, ella lo buscó, nerviosa. Días después, Laura abandonó el programa e hizo una denuncia grave. Marco le habría pedido favores personales a cambio de ayuda en su carrera. La acusación explotó tras bambalinas, pero los medios, fieles a Marco, silenciaron el caso. Los periódicos publicaron que Laura mentía, buscando fama. Ella desapareció del mundo artístico, y Marco nunca habló del tema. Pero él lo recordaba. Laura lloró al confrontarlo, y él lo negó todo, confundido. ¿Había sido un malentendido? ¿O alguien había tramado algo en su contra? Ahora, Marco veía un patrón. Marisela lo había acusado de llevarla al vicio, Beatriz insinuaba que él usaba su influencia. ¿Y Clara? Su desaparición en 1983, después de Tijuana, podía estar relacionada con algo que él hizo o que alguien creía que hizo. Tomó el celular y buscó a Laura en línea. Encontró un blog antiguo donde ella escribía: "La fama tiene un precio. Cuidado con quien confías". La frase era idéntica a la del billete en la mansión. Marco sintió un escalofrío. ¿Quién estaba conectando esas historias? Llamó a Joel otra vez. ¿Recuerdas a Laura, de la academia?, preguntó. Joel suspiró. Sí, Marco. Ella intentó hablar conmigo en esa época, dijo que alguien cercano a ti sabía la verdad. Pero no le hice caso. Marco frunció el ceño. ¿Alguien cercano? ¿Quién? Joel dudó. Pregunta a Christy. Ella estaba en el estudio ese día. La llamada se cortó. Christy. Su nombre volvía a aparecer. Marco recordó 2004. Christy, ya su esposa, controlaba su agenda y alejaba a quienes causaban problemas. ¿Habría ella silenciado a Laura? ¿Y a Marisela? Tomó el papel de Siempre en Domingo con la advertencia sobre Tijuana, hallado en el bolsillo de Christy. Necesitaba confrontarla, pero primero quería hablar con Laura. Encontró una dirección de ella en Puebla, en una clínica de rehabilitación. Era arriesgado, pero valía la pena. Al salir del hotel, Marco encontró otro sobre en el coche. Dentro, una foto antigua, él, Marisela y Beatriz, en una fiesta en Tijuana, 1983. En el reverso, escrito a mano, Laura sabe lo que ellas vieron. El corazón se le aceleró. Tijuana, siempre Tijuana. Guardó la foto y condujo rumbo a Puebla, la mente dando vueltas. Laura podía conocer la verdad sobre Clara y sobre Christy. En el camino, sonó el celular. Era Christy. ¿Dónde estás, Marco?, preguntó con voz tensa. Él mintió. Resolviendo cosas del show. Ella hizo una pausa. No persigas fantasmas, amor. Podría salir herido. Antes de que él pudiera responder, colgó. Marco miró la carretera, el miedo creciendo. Christy sabía que él estaba desenterrando el pasado. ¿Pero cómo? ¿Y qué temía que él encontrara? Al llegar a Puebla, Marco se detuvo frente a la clínica. Una recepcionista confirmó, Laura estaba internada, pero no recibía visitas. Mientras él insistía, un hombre lo observaba desde el otro lado de la calle, tomando notas. Marco no lo vio, pero sintió un peso en el aire. El pasado estaba más cerca que nunca, y alguien quería mantenerlo enterrado. Marco estacionó frente a la clínica en Puebla, donde Laura, la ex concursante de la academia, estaba internada. La foto de Tijuana, con él, Marisela y Beatriz, aún pesaba en su bolsillo, junto al billete. Laura sabe lo que ellas vieron. Estaba más cerca de respuestas, pero la llamada de Christy "no persigas fantasmas" resonaba como una advertencia. El hombre que lo observaba en la calle lo había puesto nervioso, pero Marco necesitaba seguir. Antes de Laura, decidió intentar con Beatriz nuevamente.
Ella era la clave para Tijuana, 1983. Beatriz Adriana vivía en una casa modesta en la Ciudad de México. Marco tocó la puerta, el corazón acelerado. Cuando ella abrió, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres, Marco?, preguntó con voz fría. Él mostró la foto de Tijuana. Necesitamos hablar de Clara. ¿Y de esto? Beatriz dudó, pero lo dejó entrar. La sala estaba llena de fotos antiguas, muchas con Alondra, la hija de ambos. Marco sintió una punzada de culpa. Beatriz no perdió tiempo. Nunca cambiaste, Marco. Siempre huyendo del pasado, dijo, cruzando los brazos. Lo acusaba de cosas graves. Años atrás, cuando aún estaban casados, Marco habría transferido terrenos que estaban a nombre de ella al suyo, sin consentimiento. Eran míos, Marco. Mi familia confió en ti, gritó. Él lo negó, confundido, pero ella continuó. En una discusión en 1985, tras la separación, Beatriz juraba que Marco la amenazó con una pistola, los ojos vidriosos de rabia. Me asustaste, pero nunca lo olvidé, dijo. Peor aún, lo acusaba de abandonar a Alondra, dejándola sin apoyo por años mientras él brillaba con los Bukis. Marco quedó en shock. Recordaba las peleas, pero ¿una pistola? ¿Y los terrenos? Beatriz, yo nunca haría eso, se defendió. Ella rió, amarga. ¿Y Clara? ¿También niegas lo que pasó con ella? Marco se congeló. ¿Qué sabes de Clara?, preguntó. Beatriz sacó una caja y extrajo un recibo antiguo, de un hotel en Tijuana, fechado en 1983. Yo estaba allí, Marco. Te vi con Clara antes de que desapareciera. Y no estaba solo. Él frunció el ceño. ¿Quién más? Beatriz dudó. Pregunta a Christy. El nombre de Christy, otra vez. Marco sintió que el suelo se desvanecía. ¿Cómo Christy, a quien conoció años después, estaba en Tijuana en 1983? Tomó el recibo, pero Beatriz lo sostuvo. Cuidado, Marco. Alguien te está siguiendo. Y no soy yo. Pensó en el hombre en Puebla, en el billete del coche. Antes de poder preguntar más, sonó el celular. Era Joel. Marco, no vayas a Los Ángeles. Marisela está diciendo cosas. Dijo que tú y Christy ocultaron algo grande. La llamada se cortó. Marco salió de la casa de Beatriz, la mente girando. El recibo de Tijuana, las acusaciones, el nombre de Christy, todo apuntaba a una verdad que temía. Necesitaba encontrar a Laura, pero primero quería confrontar a Christy. Al entrar al coche, encontró otro sobre en el asiento. Dentro, una carta escrita a mano. Beatriz no miente. Alondra sabe la verdad. Encuéntrala. ¿Alondra? ¿Su hija con Beatriz? ¿Cómo estaba involucrada? Marco llamó a Christy, pero fue directo al buzón de voz. Llámame, tenemos que hablar, grabó, con la voz temblorosa. Mientras conducía de regreso a Puebla, llegó un mensaje: Alondra está en Guadalajara. Ve ahora, antes de que Christy llegue primero. Marco apretó el volante con fuerza. ¿Christy iba un paso adelante? ¿O era una trampa? Aceleró, decidido a encontrar a Alondra. Pero en el retrovisor, un coche negro lo seguía a distancia. El pasado estaba vivo, y alguien quería silenciarlo para siempre. Marco conducía de Puebla a Guadalajara, donde Alondra, su hija con Beatriz, podía tener respuestas sobre Clara. El recibo de Tijuana, las acusaciones de Beatriz, terrenos robados, amenazas con arma, abandono y el mensaje Alondra sabe la verdad pesaban en su mente. El coche negro que lo había seguido en Puebla no apareció, pero Marco sentía ojos invisibles sobre él. La llamada de Christy, con su advertencia de no perseguir fantasmas, sonaba cada vez más como una amenaza. Necesitaba entender el juego que se estaba jugando. En Guadalajara, Marco acordó encontrarse con Alondra en una cafetería. Antes, recibió una llamada inesperada de Sofía, una periodista investigativa que cubría la industria musical. Marco, tenemos que hablar, dijo ella con voz urgente. Estoy investigando artistas que usaron relaciones para ascender. Tu nombre apareció y no es el único. A regañadientes, él aceptó verla después de hablar con Alondra. Sofía llegó con un cuaderno lleno de notas. ¿Conoces la historia de Adolfo Ángel, de los Temerarios?, preguntó. Marco asintió.
Los Temerarios, como los Bukis, vinieron de Michoacán y alcanzaron la fama en los años 80. Sofía continuó. Dicen que Adolfo se acercó a Verónica Castro, la reina de la televisión mexicana, para impulsar a la banda. Cenas, fotos, rumores de romance, todo calculado. Funcionó. Los Temerarios estallaron después de que ella los mencionó en Mala Noche No. Tú hiciste algo parecido con Beatriz Adriana. Marco guardó silencio. Beatriz lo había ayudado con contactos y dinero al inicio de los Bukis, pero nunca pensó en eso como estrategia. Yo amaba a Beatriz, se defendió. Sofía levantó una ceja. ¿Y Marisela? ¿Y Clara? Tu patrón es claro, mujeres influyentes, momentos precisos. Pero Tijuana, 1983, lo cambió todo, ¿verdad? Marco se congeló. ¿Qué sabes de Tijuana? Sofía mostró una foto. Él, Beatriz y Marisela, la misma del sobre. Esa foto apareció en mi buzón. Alguien quiere que conecte los puntos. Sofía explicó que su investigación apuntaba a Christie. Ella entró en tu vida después de Tijuana, pero ya estaba cerca, ¿no? Manejando, observando. ¿Quién era antes de ti? Marco recordó el recibo de Tijuana que Beatriz le mostró, con el nombre de Christie en su mente. Preguntó, ¿crees que Christie oculta algo sobre Clara? Sofía dudó. Pregunta a Alondra. Ella estaba con Beatriz en esa época. Marco dejó a Sofía y fue a encontrarse con Alondra. Ella estaba nerviosa, revolviendo el café. Papá, ¿por qué estás desenterrando el pasado? Preguntó. Él mostró la foto de Tijuana. Tu madre dijo que vio a Clara allí. ¿Sabes algo? Alondra bajó la mirada. Mamá siempre dijo que tú lastimaste a Clara. Pero, había otra mujer. Una que apareció después. Marco insistió. ¿Quién? Alondra susurró. No sé su nombre, pero trabajaba con los Bukis. Mamá la odiaba. De regreso al hotel, Marco recibió otro mensaje. Sofía está demasiado cerca. Deténla, o Alondra pagará. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién sabía que habló con Sofía? Llamó a Christie, pero ella no contestó. Al abrir la puerta del cuarto, encontró una nota en el suelo. Verónica Castro sabe lo que hizo Christie. Encuéntrala. ¿Verónica? ¿Cómo se conectaba ella con esto? Marco pensó en Adolfo Ángel, en los rumores sobre su estrategia con Verónica. ¿Christie habría jugado el mismo papel con él? Tomó el celular y buscó el contacto de Verónica Castro. Necesitaba hablar con ella, pero el nombre de Christie no salía de su cabeza. Al salir del hotel, vio el coche negro de nuevo, detenido en la esquina. Marco apuró el paso, decidido a llegar a Verónica antes de que el pasado o Christie lo alcanzara. Marco se detuvo en Guadalajara, el billete con la frase Verónica Castro sabe lo que hizo Christie guardado en el bolsillo. El coche negro que lo seguía desde Puebla no aparecía, pero la sensación de estar vigilado no lo dejaba. Sofía, la periodista, había llamado otra vez, insistiendo en que Christie estaba vinculada a Tijuana, 1983, y a la desaparición de Clara. Ahora, la mención de Verónica Castro y su conexión con Adolfo Ángel hacía que Marco se preguntara si Christie había usado estrategias similares para entrar en su vida. Pero antes de buscar a Verónica, necesitaba hablar con su hijo, Marco Antonio Jr. Jr. vivía en Guadalajara, lejos de los escenarios. Marco lo había criado a la distancia después de la desaparición de Clara, pero en los últimos años la relación había mejorado. En 2010, durante el Teletón México, Marco lo presentó al público. Junior, entonces de 30 años, subió al escenario con una guitarra, cantando una balada que emocionó a la audiencia. Su talento era evidente, heredado del padre, pero él rechazaba la fama. Quiero una vida simple, decía, prefiriendo tocar en bares pequeños que firmar contratos. Marco tocó la puerta del apartamento de Junior. Cuando abrió, parecía tenso. «Papá, ¿por qué estás aquí?», preguntó, mirando a los lados. Marco entró, mostrando la foto de Tijuana con Beatriz y Marisela. «¿Sabes algo sobre tu madre? ¿Sobre 1983? Junior dudó, moviendo las manos. Mamá nunca habló de Tijuana. Solo decía que confió en la gente equivocada. Marco insistió. ¿Y Christie? ¿La viste antes de que se casara conmigo? Junior bajó la mirada. No lo sé, papá. Pero,
Alguien me llamó ayer. Dijo que te advirtiera, no vayas con Verónica. Marco sintió un nudo en el pecho. ¿Quién sabía que planeaba ver a Verónica? Preguntó por Beatriz. Junior reveló, tía Beatriz me contó que mamá se peleó con una mujer en Tijuana. Alguien que trabajaba con los Bukis. Marco pensó en Christy, en el recibo de Tijuana que Beatriz mostró. Junior, ¿tienes algo de tu madre? ¿Algún billete, carta? Junior fue a un cajón y sacó un diario viejo. Era de ella. No lo abrí, pero tal vez haya algo. Mientras hojeaba el diario, Marco encontró una página de 1983, no confío en ella. Quiere todo lo que es mío. El pronombre ella no tenía nombre, pero la fecha coincidía con Tijuana. Guardó el diario, decidido a leer más tarde. Junior, ¿estás en peligro?, preguntó. El hijo lo negó, pero sus ojos decían lo contrario. Solo mantente al margen, papá, pidió. Y entonces, ¿qué piensas de esta historia? ¿Crees que puede haber algo de verdad o todo no es más que otro rumor sin pruebas? Cuéntanos aquí en los comentarios. Pero antes de salir difundiendo cualquier cosa, vale recordar, no todo lo que circula en Internet es verdad. Muchas veces, las personas comparten noticias graves sin esperar una confirmación oficial de las autoridades. Esto puede causar confusión, dañar la reputación de alguien e incluso entorpecer investigaciones serias. Por eso, siempre consulta fuentes confiables antes de creer o difundir cualquier información. Si te gustó el video, deja tu like, compártelo con quien disfrute este tipo de contenido y, claro, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la próxima.